Ahora sí ya. Hello, hello. ¿Cómo estamos? Benvenuti, benvenuti a todos. ¿Cómo están? Bonito día. Bonito día. Yo muy bien. Feliz de compartir con ustedes un nuevo evento. La verdad. Feliz de compartir el Summer Games Festival con ustedes, equipo. Muy feliz. Todo bien. ¿Qué onda, Dark? ¿Qué onda, Maurele? ¿Qué onda, Miguel? ¿Qué onda, Iván? ¿Qué onda, Mateo? Gamer en escena. De Adolus. Mi buen Manny. Qué bueno verlos el día de hoy. Pues bueno, no sé si ya se enteraron que uno de los anuncios se le liqueó a Sony. Grande Sony, grande Sony. Se le liqueó el remake de Last of Us 1. Lo sacaron antes de tiempo en la página web de Sony. Y bueno, ya se sabe que sale el 9 de septiembre. Entonces... Ups. Exacto, yo creo que en estos momentos le llegó así el teléfono rojo a Geoff Keighley, diciéndole: hermano, tienes que empezar con The Last of Us, se acaba de liquear. Que a ver, también no esperen mucho. O sea, es el Last of Us 1, pero con los gráficos del 2. Es todo, es lo mismo. Y lo van a vender por 70 pavos, entonces... ahí va a depender de ustedes si lo van a querer comprar o no. Sí, ahorita lo vamos a ver, Miguel, pero... en sí es el mismo juego, nada más con el motor gráfico y los gráficos de Last of Us 2. Pues si eres mega fan, pues sí, Maurele. La verdad, si eres muy fan del juego, pues sí. ¿Qué espero para este evento además de Call of Duty? Ay, algún juego inesperado AAA, mi buen Iván. Estaría padre que dieran la fecha de God of War, la neta. Como dato, estaría bueno el God of War. Como dato. ¿Qué onda, Kang? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pero sí, el evento empieza en 13 minutitos. 13 minutitos empieza. ¿Qué onda, King? Nada más dejen reviso si puse todo lo que tenemos que poner acá en la de reacciones. A ver, dejen veo. Denme un segundo. Que creo que eso no lo probé ayer. A ver, vamos a pasar rápido a la parte de acá. Ok. Está pero no puse el audio. Ok. Ahí está, ahora sí ya. Ahí está. Ahora sí, ya está todo fascia. Todo fascia. Ya estamos listos, entonces, se puede decir. Todos listos para el evento. Regresamos para acá. Qué ganas de ver, ya ves, doble directo, Miguel. Test Drive Snoxy, estaría bien cualquiera de esos dos, Un Need for Speed quedaría excelente, ¿Qué onda, Dark? Me gustaría pedir un favor, envíeme foto de las patas del Saga perro, señor Dark. Termina el stream, le mando fotos de las huellitas del Saga perro. Usted tranquilo. Y ahorita las tiene bonitas porque bañaron al patrón, Entonces, huellitas recién lavadas, Yo estoy con la fe de que aparezca algo sobre Assassin's Creed. Puede ser que sí, Maurele, pero también hay algo que no habíamos pensado y que puede ser de que Xbox tiene la exclusiva de Assassin's Creed. ¿No te acuerdas de eso? De que Valhalla salió... la exclusiva de marketing de Valhalla salió primero en Xbox. Entonces puede ser que en el Xbox Showcase veamos algo de Assassin's Creed, porque para Valhalla todo lo de marketing es de Xbox. Pero también puede ser que nos enseñen aquí algo de Rift, porque Rift no es Valhalla. Entonces pues va a estar interesante cómo va a funcionar todo esto. Ahora, equipo, traigan palomitas,
traigan un buen refresco, porque este evento es de Geoff Kingley. Lo que quiere decir, va a durar 2 horas. Entonces no coman ansias, porque bueno, sí va a durar un ratote el evento, les voy a ser sincero. 2 horitas va a durar el evento, entonces este va a ser el stream del día, también se los adelanto. No vamos a hacer stream más tarde porque pues tengo que editar todo lo que vamos a ver aquí. Tal vez saquen gameplay y fecha para Scorn. Ese va a ser hasta el evento de Xbox, Iván. ¿Qué onda, Dilax? Yo que quisiera ver en el evento, Snake, sí. Quisiera ver God of War Ragnarok, no te lo miento. No te lo miento. ¿Qué es el Summer Event, Steven? Es como el E3. Es el E3. Yo quisiera ver God of War Ragnarok, no te voy a mentir. Quisiera ver algo de Avatar, del juego de Avatar. También por ahí se dice que Rockstar puede mostrar algo. Pues también estaría de Rockstar, enseña algo, hermano. ¿Qué otro? Algo de Nintendo, en caso de que no vayan a hacer el Direct. Estaría bueno. Se ha filtrado que puede que se retrase. No, pues es que hubo alerta roja, cazador. Con eso de que a Sony se le filtró el anuncio de Last of Us. Por eso llamada roja tiene. Geoff, tienes que empezar con Last of Us sí o sí. Resident Evil 8, ese Germán lo vamos a ver el lunes en el evento de Capcom, Germán. Todo lo de Resident Evil de Capcom se ve en el evento de lunes de Capcom. Ellos adelantaron y dijeron todo lo que tiene que ver con gameplay de Resident Evil 4 Remake y de otros juegos que tenemos. Se va a ver nuestra conferencia el lunes. Entonces el lunes yo creo que vamos a tener finalmente información y el primer vistazo del DLC y hasta la fecha del primer DLC de Village. Entonces, pendientes que va a estar bueno, ¿Qué onda, King? Year 6 sí, pero a la conferencia de Xbox, tipo. Aquí la neta no creo que salga nada de Xbox. Y aparte no se dieron cuenta que en redes Xbox ha estado muy activo ahorita, en donde está sacando toda la información, así pum, para que la conferencia de Xbox sea juego tras juego. Se anunció lo que ya muchos esperaban, de que ya algunas televisiones van a tener la aplicación de Xbox, para que uno nada más entre en la aplicación, conecte un control a la tele, va a estar jugando, no necesitas la consola. Entonces suena bien, Algo de Bayonetta 3, por supuesto que puede ser, Maurele. En caso de que el tío Nintendo no haga Direct, no anuncie algún Nintendo Direct, aquí vamos a ver algo de Nintendo. The Last of Us 1, Maurele. El remake del 1. Van a empezar con ese. Seguro hubo llamada roja de Sony diciendo: hermano, tienes que empezarlo. El becario subió la página web antes de lo debido. Es que hasta el tráiler, o sea, más increíble. The Legend of Zelda. Ah, mira, puede ser, Maurele, puede ser. ¿Alguna información de Howard? Puede ser que sí también enseñen algo, cazador. El de Xbox también lo vamos a transmitir el domingo. Y promete que va a estar muy bien, Gabriel. Por lo que han dicho. Telita, No, Iván, no. Esto fue del becario. Que le dijeron: oye, ten lista la página para cuando ya lo anuncien. El becario: ah, que la publique, dice. Mi buen mapache. Ah, el señor mapache viene mamadísimo entonces. Así, mira. ¡Ojo! Viene así con el bíceps así.
Tamaño Toreto. Mateu, un saludo. Un saludo gigante, Mateu. Eso, mapache, eso. Eso, pa. Me gusta escuchar eso. 3 minutitos y empieza lo sabroso, equipo. 3 minutitos y vamos con lo sabroso. Imagínate ponerle el remake del 1, estaría bueno, ¿eh? Recuerden, no se hagan ilusiones. Acuérdense de eso. El trailer de Modern Warfare 2, Gabriel. Lo vi. Me gustó lo que vi, pero necesito ver un poco más. Quiero ver gameplay, que supuestamente vamos a ver hoy. Y me gusta ver que mi México va a estar presente en el nuevo Call of Duty. Poder mexicano. Dale, mapache, gracias por pasarte, mi querido mapache. ¿Cómo que más vistas a Resident Evil 4, Vlad? Ok. 1 minuto 50, equipo. Espero que no. ¿Saldrá Modern Warfare 3 remasterizado? El 2, Gustavo. El Modern Warfare 2. Que ya se anunció. Supuestamente aquí vamos a ver gameplay. Ah, caray, King. Ah, un gameplay demo Resident Evil 4. Ah, eso va a ser pero hasta el lunes. En la conferencia de Capcom, Vlad. Se agradece el apoyo, Mateu. Te lo agradezco mucho, Mateu. Muchísimas gracias. Diego, muchísimas gracias por el apoyo. Te lo agradezco, gracias por pasarte. Iván, no empieza a decir esas cosas. A ver, vámonos ya para acá. Vamos a apagar la musiquita facha. Vamos a prender este. Vamos a quitarle este. ¿Escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Algo de DC? Puede ser que algo de DC. O sea, está el juego de la Mujer Maravilla. Ahorita que lo pienso. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, muchachos? ¿Se escucha excelente todo o quieren que le suba un poquito más? Vamos a subirlo un poquito más. ¿Qué onda, Arturo? ¿Cómo estamos? Justo a tiempo, papá. Vamos a dejarla ahí. Venga. Puede ser que se escuche doble. ¿Escuchas doble? A ver. A live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles, whether you're streaming from home or watching inside an IMAX. A ver, creo que ya. Welcome to our showcase event. Ya, ¿no? In the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all es que tenía dos audios puestos. As one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve. ¡Ya muestren los juegos, perro! ¡Ya activen los subtítulos! Nada más están en inglés los subtítulos, creo. A ver. Sí, nada más están en inglés los subtítulos.
Pero vamos a dejarlos 30 ahí. years ago, Capcom Street Fighter hit arcades, and ever since, this legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now, we're excited to officially confirm a character coming to the game. Bueno, vamos a empezar con Street Fighter 6. First gameplay footage. Vamos a empezar con Street Fighter 6, muchachos. A ver. Nuevo personaje Street Fighter, supuestamente. ¡Ah, mira! ¡Es Gil! Tremendo el peinado de Gil, ¿eh? Siempre me ha impactado ese peinado, ¿eh? Ah, perfecto, King. Perfecto, perfecto. Tremendo el peinado de Gil, ¿eh? ¡Au! El Street Fighter. Yo no soy muy fan del Street Fighter, pero se ve bien, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo el peine! Mira nada más, ¿eh? No se pierde el toque, ¿eh? Brian, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Ya platinaste Valhalla? Bien, Brian. Bien. It's all about the cone. All right. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game. A ver. Check this out. A ver, World Premiere, muchachos. A ver, el primero. Ah, caray. Ah, nah, este es el Calisto. Este ya lo vimos. Lo vimos en la conferencia de Sony este. Calisto Protocol. Este se ve buenísimo. El Calisto Protocol se ve tremendo el juego, ¿eh? Está hecho por el estudio que cerraron de Dead Space, Cazador. Fuimos timados. No me digas eso, Pandemic. What we found was a new kind of evil, and it found us first. Ay, mi madre. El cameo. Wasn't human. ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Alien! El Alien Fire Team. Yo pensé que era el Callisto Protocol. La continuación del Alien Fire Team. Ajá, la traición, ¿eh? I don't know what I saw in there, but I know when I close my eyes. Se lo van a comer. Now everyone's dead. And someone needs to know. Ok. Un nuevo juego de Alien, ¿eh? Aliens. A4. ¡Ah! ¿Vieron cómo va a ser? No. That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creator cámara desde arriba. space franchise.
Nah, a mí no me gustan esos juegos con cámara así hasta arriba. Estaría bien Chuck solo. Ok, ahora sí, Callisto Protocol, ahora sí. Ahora sí. Bueno, este trailer ya lo vimos, ¿no? Ahora sí, este sí es el Callisto Protocol. Este juego sí. Belleza. Hermosura. Preciosura. Este juego me va a sacar 70 infartos. Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on Belleza de juego, that's your old life. You gotta let that go. En efecto, Maurele, 70 infartos, $70. Is entirely in my ¿Qué onda, Trax? El remake de Dead Space 1. También tienen que anunciar algo de ese juego, a chance. At rebirth. El Callisto, 2 de diciembre. Yay. ¿Eres más fan de Depredador, King? Depredador es más facha. Todo bien, Trax. I just love that. Pues ahí va a depender de Sony, Arturo. Al 100%, depende de ellos. Sí, más o menos, cazador. Every time. Oh. Ah, no, no, tremenda joya de juego, maldita sea. ¡Le reventó la cholla! To your new home. Esto es Dead Space, literal, es Dead Space. Wow, diciembre lo vamos a estar jugando. Lo vamos a estar jugando diciembre 2, se los digo desde ahorita. Día 1 lo vamos a estar jugando, That's right. We know what you wanted to see. ¡Ojo! Schofield, striking distance, Glenn. First of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. Es increíble este juego, la neta. Studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. And ¡Ya bésalo! Ambassador. You've amplified new games, new studios, and En pocas palabras, nuestro pana le está diciendo a Geoff que lo quiere mucho. Not about me, it's about you guys. Y que le quiere dar un besito bien sabrosón, And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in ¡Ah! people are going to be blown away. ¡Gameplay! Tell us a bit about what are we going to see. A ver. Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station. A ver. And you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing Muestra, a papá. new weapon called the grip. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check out the nice ending we have, where we you know, we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And Muestra, papá. just for a second, I want to thank the team, man. Sí, Gabriel. Like you said, Ellos eran los de through Visceral, everything justo. else, the dedication, their hard work. You guys are amazing. No, Arturo, no. Oh, well, No, I gotta no me say, metí a ver. you know, what you guys are shipping this year Pero no is creo que haya salido nada bueno world-class donde nadie me ha dicho next-gen nada. game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Thank you. Glenn Thanks. Schofield, striking Muéstrame el distance. Here gameplay, it is, perro. the first gameplay of the Callisto Protocol. A ver. Es que ve cómo se ve esta cosa. Se ve increíble.
Madre mía. Lección de vida, nunca hagas un zombie. El Dante's Inferno también es un juegazo, Diego. En efecto. Ahí va a depender de EA porque la IP es de EA. Que anda Alexis, pues... Ahora estamos viendo parte de más gameplay de Callisto Protocol. Que anda a gusto. Cuando jugaste Odyssey no hay forma de revertir acciones pasadas. No, no hay forma, Trax. ¡Ojo! ¡Ojo! No, este juego sí me va a sacar un infarto, se los digo desde ahorita. ¡Pero dispárale bien, hermano! No. En efecto, hay que rematar. Eso lo aprendí de Dead Space. Siempre hay que rematar. Jugar. No, este juego se va a jugar de día. Cazador. No, esto se juega de día. ¿Pero qué fue eso? Ay, mi madre. ¡Ajá! ¡Ah, listo sushi! Cuidado, 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 viejo. Ay. Ouch. Oh my God. Eso tuvo que doler. Au. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 ¡Ojo! arrived. Infinity Momento Ward Call of is once Duty. again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its game. Years of War. A mí me encanta, all the Arturo. way through. A mí me To tell us encanta. more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Momento Call of Duty, vamos a ver. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, A sentir la adrenalina. and staggering odds are just the beginning. Veremos el 2 de diciembre, It's equipo. Modern Warfare 2. Ok. Duck water. That's our target. Shadows 1 and 2. Push to your hook points. Let's invite ourselves in. All station ship is visual. Copy. Press for assault. Stay on comm. We board, clear, disarm that missile. Be ready for anything. This could be a trap. Actual, we're set. Copy. Vamos a ver qué tal es el nuevo COD. A ver. Good hook. Up and at 'em. ¡Para arriba! All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. Dura 2 horitas. 2 horitas dura el evento. Got 3 AQ internal. Ok, ya tenemos gameplay. A ver. Pues se ve bien, De momento se ve bien. ¿No?
Clear. Coming out. Jugar Call of Duty con Metallica, en efecto, en efecto, en efecto, en efecto. Diego, uno se inspira. Los Call of Duty, pues es que pues, ya no tienen mucho de qué hacerle, cazador, pero... Mientras regresen a las raíces de los Call of Duty de Xbox 360 y PlayStation 3, yo creo que todos los que los jugamos seríamos felices. La verdad. La campaña del Modern Warfare, la verdad estuvo muy muy bien, yo la jugué. Y pues ojalá lo hagan bien. Porque Vanguard, la neta. Uy, se lo funaron. Nah, es normal eso, cazador, que ya no te atraiga el estilo de juego. Yo antes me la vivía jugando Call of Duty y todo eso, y hoy en día ya te digo que ya no. Ya no me llama mucho la atención. Oh, esto se ve igualito que como... Bueno, se ve parecido a la primera misión del Call of Duty 4. Bueno, del primer Modern Warfare. Donde era en un barco la misión. Qué joya esa misión era. Ok. Ahora, estamos de acuerdo que se ve así esto porque es campaña. Multiplayer ni de loco se va a ver así. Ok. A ver, ábrele. No, no hay nada. ¿Te dieron ganas de jugar Resident Evil 6, Aurele? A mí no me gustó nada el 6, Ah, mira nada más. Ah, bueno. Excelente idea. Ah, joya. Esto es igualito que la misión del Este es igualito que la misión del Modern Warfare, Igualito, los contenedores moviéndose. Ah. Qué recuerdos. Igualito. Igualito. Igualito a la primera misión del Modern Warfare original. Ah, hasta con la escopeta. Oh. ¿Qué onda, Pedrini? ¿De qué te perdiste, mi pana Pedrini? ¿Te perdiste gameplay del Callisto Protocol? El juego que le va a dar 70,000 infartos al tío Saga el 2 de diciembre. También se mostró otro juego que es de Alien. Y ya, no te has perdido de mucho, mi pana Pedrini, pero qué bueno que estés aquí hoy. Y ahorita estamos viendo The Call of Duty del Modern Warfare 2.
A ver. ¿Qué onda, Dastan? ¿Cómo estamos? Este es un tributo a esa misión de Call of Duty, al 100%. Está igualita. Está igualita. ¿Se viene a endeudarse con el nuevo COD? Tal vez, Pedrini. A ver, lo que hay que pensar es que si ya se confirma la venta de Activision, pues puede ser que tengamos Call of Duty en Game Pass, Pedrini. Entonces, puede ser que nos tenemos que endeudar, ¿no? O sea, yo nada más digo, lo dejo por ahí. Se ve bueno el juego, la neta, se ve muy bueno. 28 de octubre. Es que salen muchas cosas en octubre. También sale el Gotham Knights en esa fecha, creo. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. Espérate que cuando se confirme la venta no vaya por Ubisoft. Chate sí, Cazador, o por EA. Los dos están casi diciéndose que quieren ser comprados. Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really Soap McTavish got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, el comandante Alejandro, mira nada más. Hay que correr bastante para este fin de año. Pues sí, Chuxolo, literal, o sea, es el problema. Final de año, la cartera va a sufrir. Bueno, conmigo ya desde ahorita. Porque, por ejemplo, esta semana sale el Mario Strikers, que lo compré. Si me llega a tiempo el viernes lo jugamos, si no lo jugamos el miércoles. ¿Qué onda, Seven? No, Seven, no hay que arriesgar la PC, no hay que arriesgar la PC, Seven. No, Pedrini, no. Yeah, first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just pues así son siempre los Call of Duty, Nemesis. Pero se ve bien, pues mira series conmigo. No lo dudes, Seven. No lo dudes, mi querido Seven. Está diciendo, el señor Seven está viendo Stranger Things. A ver, vamos a verlo juntos. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, también ya ha anunciado Warzone 2.0. So excited for Task Force 141. Bueno. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Ojalá arregle lo de los hackers. Before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There's a little bit. It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things. Some chatter about maybe seeing high-rise and other elements, but we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe, so all the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us. El Ghostwire Tokyo. Yo tengo pendiente ese, mi querido Seven. Lo tengo pendiente. Ahí lo tengo en mi Play 5 esperando a que lo juegue. Pero tengo muchos juegos antes para ese. Antes de ese. Sí está bueno. Hackers 2.0. Pues ojalá y no, Iván, porque pues por eso mucha gente se hartó de Warzone. ¿Qué onda, Alejandro?
honored to share this very. Imagínate, Pedrini. No, esta vez, como es 2.0, 400 gigas, Pedrini. Ah, el Ninja Gaiden, cazador. Juegazo los Ninja Gaiden. Juegazos. ¿Y esto qué es? ¿Pero qué es esto? ¿Y esta cosa qué es? Justo, los Ninja Gaiden son rapidísimos. Ah, bueno. Pues yo creo que así me va a gustar. Flashback. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited. The team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too. A ver. See this. Sorpréndeme, Panteón. Ah, caray. Ah, caray. Magia con armas. Tienes mi atención. Castillos espeluznantes. ¡Ájale! ¡Esto es Doom! ¿Pero qué clase de Doom mitológico es esto? ¡Ojo! ¡Ah, caray! ¡Ajá! Ok. Me está gustando. ¡Ah! ¡Y se persinó! Witchfire. Oye, este se ve bueno. Se ve... ¡Ah! Early Access Soon. Se ve bueno, Se ve bueno, Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. Un juego no apto. Ahí se ven. Doom más Fable. Más o menos, Más o menos, 29. Today, I can't believe what I saw. Se entiende, King. ¿Y esto? Solis, everything okay in there? ¿Otro Dead Space? Se ve bueno, Diego. A mí me gustó. ¿Cómo se ve ese? ¿Pero qué es esto? ¿Otro Dead Space? ¡Ah! ¡Sale Troy Baker en este juego! ¡Ajá! That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun, the fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here.
I gotta ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor. Pues no se vio mucho, se ven. Pero Troy Baker. Señor Troy Baker. This mystery that we'll discover and uncover as we go through the game, and of course, my character will be at times in opposition with Roger's character. Battle we've been waiting to see. Every once in a yeah. Oh, man. We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. Yeah, It's man. so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's feeling this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while. And I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. Joel Miller y Arthur Morgan. En efecto, Diego. En efecto. It's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production. ¿Será una señal? No lo dudes, Nemesis. How did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic, and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider vamos being a ver part qué of tal this sale game, este and juego, la walked me through neta, a ¿no? very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, Contexto. Muchos juegos sabrosones, Dark. Muchos juegos sabrosones. Dead Space meets Duncan Jones' Moon, and I was like, sign me up. Puro Dead Space. Absolutely. And full like performance capture and everything. Ah, right? yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best in the business. And me. I get the privilege Who's the other of getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to ¿Qué onda, Bosquito? ¿Cómo estamos? Capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Ah, lo están haciendo en Unreal Engine 5. Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But ¿Como cuál es? Este Dark, uno de Alien. We're going to be discovering. El nuevo Call of Duty. Tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. Callisto Protocol. Ways for you to traverse, Y and ya. then the narrative is a huge element. ¿Qué onda, Carlitos? They didn't waste any Dark. resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite El Animal moments. Crossing. There is a lot of action in this game. Sí, ya. That was at the Ya fue lo de Call of Duty, forefront of Carlos. this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out, El to God Nathaniel, Star. our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway out. Pues nada, Carlitos, aquí viendo el Summer Games Fest para noticias sabrosonas. A ver, se me hace increíble que no hayan empezado con lo de Last of Us, o sea, la neta. And we It's like did. a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, We're excited about it. No, el pobre becario de Sony se lo tienen que estar agarrando ahorita a trompadas de una forma. No. Me imagino allí un Ryan bajando a la oficina, agarrándola así, diciéndole, ¡desgraciado! With the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. Ah, caray. Is going to grab you, and we are so honored to debut it. A ver, asústame, Panteón, ¿qué es esto? Pero ¿por qué solo ya? ¿Pero por qué puro juego en el espacio? ¿Pero por qué puro juego en el espacio? ¿Qué? Nah, este nunca lo va a jugar. Nah. Este sí no lo va a jugar. No, nada más de escucharlo con los audífonos me estoy muriendo. No.
¿Son de Sony? No, Carlos, estos no son premios. Es un evento de Geoff Keighley. Porque el futuro es ahí. Nah. Nah. No, esto es como un Outlast. No, esto es un Outlast en el espacio. Ni de loco. No. La rutina. El juego se llama Rutina. Lo juegas o te hacemos hilo en Twitter. Doesn't that look great? That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. ¿Lo anunciaron hace una década? Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. ¡Ojo! ¡Momento Dwayne Johnson! ¡Ojo! ¡Mira nada más! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here. ¡Mira nada más! My Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise. Powered by, of course, Zoa Energy, the #1. Nos estamos tragando el patrocinio. Nos estamos tragando el patrocinio. Maldita sea. The Rock, La Roca in Spanish. ¡Ajá! Handsome, sexiest man alive. Big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. Mándame una caja de esa bebida, Roca. As the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you guys, #1, thank you so much for the crazy response of me becoming the Foundation, but also, I gotta say, tremendo el viejo sabroso, pleasure, working with, ¿tiene fábrica de tequila? Eso no lo sabía, Carlitos. the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. Pues muestra, pa. In the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know, Bueno, vamos a ver trailer de Black Adam. He is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see the ¿No le gustaría sobarle aquí la cabecita a la Roca? Dicen que si le sobas la cabecita, 70 años de buena suerte. Iba a decir la pelona, pero ya aprendí. Aprendí de mis errores. Stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Saga. Para sacarle brillo, Carl. Outriders. La expansión de World Slayer. Ok. A mí sí me gustó el Outriders, la neta. Nada más que, pues, como que no había mucho contenido una vez que lo acababas. Para que revive el juego. Lo malo es que la expansión sí cuesta. $40 cuesta la expansión. Este no te llama nada, se ven. Pues es un looter, la neta. Este sí es looter al 100%.
Arriba el copy. Buen tráiler, la neta. El Dawn of Ragnarok de Outriders. ¡Ajá! ¡Momento Nintendo! ¡Momento Nintendo! Ok. Uy, Cuphead. El DLC de Cuphead. ¡Ay! El Xenoblade. No, ¿cómo que esto es lo de Nintendo? ¡Ojo! ¡Ojo! Momento Fall Guys. Momento Fall Guys. Sí, señor. Sí, señor. ¡Ajá! Ahora sí ya no hay excusa para ese día. Para el día que salga los panas que caen gratuito, muchachos, vamos a hacer stream. Y quiero que todos jueguen con el tío Saga en directo. ¡Ajá! Viva y bye. 29 de junio. 21 de junio. El Fall Guys es joya, Gabriel. A mí me encantaba ese juego. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. A ver. Sorpréndeme, Panteón. Frost Giant. Ok. ¿Esto qué es? Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Now we're talking. Command, I may be onto something. Ah, caray. Un escudo. Mission accomplished. Ah, pues despertaste al chamuco, mija. Ajá. Hang tight, Doc. I've got this. ¡Mocos! ¡Pero no le haces nada!
Dale, King. Au. Glad you could make it. We gotta move. Now. Dale, King, gracias por pasarte, te lo agradezco. Hell's coming with it. Stormgate. No me llamó. No me llamó nada. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these... ¿Qué onda, Distrito? ¿Cómo estamos? Si no hay... Sí, yo también ya soy de esa idea, Maurele. One thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true Con to el Howard's what Legacy. we already love about RTS, where we're really trying to push the genre and be Tío Saga tan emocionado que está viendo subir legendario con rayos y verano. one thing we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like En that. efecto. Just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. Del Howard no creo que veamos nada, Distrito, porque toda la campaña de marketing es exclusiva de Sony. Competitive multiplayer, but of course Tristemente. we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work in progress images from the game, right? Yeah, these are still very much still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. A menos de que Sony dé el permiso para que se muestre algo del juego. No, no creo que veamos algo. Sí, va a salir para Xbox, pero toda la campaña de marketing es exclusiva de Xbox. Así como fue con Valhalla. Thank you so much for having us here. Really great. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Nunca se pierda la esperanza, Vlad. Another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. Bueno, ¿quién tiene hambre? Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. Ay. En efecto, Pedrini. Vámonos a dormir, ¿no? Vámonos a dormir, que hace sueño, ¿no? Mejor vamos a meternos a Twitter a seguir leyendo todo el desastre que se está armando con lo de Last of Us. What a breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind. And it's bueno. Games, including replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine.
The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to Replaced. Guys, ¿Se dirá algo sobre The Wolf Among Us 2? Pues puede ser, Maurele. Ahí sí puede ser. ¡Madre mía! It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. A ver. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. O sea, un Skylanders. Lo Resident Evil sí, distrito. Estoy esperando como loco el 4 remake. Y también el DLC de Village. 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Hombre de cultura, ya ves. Exacto, menos bla 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 y más juegos. Estoy de acuerdo, Gabriel. Pero juegos sabrosones. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. No se me antoja nada el juego. Cero se me antoja. Apparently we've made it to the beach. Next up is a ¿Qué onda, Edwin? ¿Todo bien? For a long time. There's trouble in paradise, and watch out. You don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. A ver, vamos a ver, dame algo. Un juego de Epic Games, maldita sea. Ah, caray. Las cabras al ataque. Goat Simulator 2. No. There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, ¡ah! ¡Al fin! a tactical RPG. ¡Al fin! The studio behind XCOM and ¡Eso! Heroes from the Avengers and X-Men crossover. Este juego sí le tengo unas ganas, mira. For a battle against Gimme, 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 gimme. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. ¡Eso! Midnight Suns, enséñame gameplay de este juego. Ya nada más. ¡No, Metallica! Me va a caer un copy. Amo Metallica, pero me va a caer un copy con este stream en YouTube. Pero de los sabrosos, bueno, lo hago por ustedes, No le tenemos miedo al éxito. ¡Ah! ¡Ojo con Venom!
¡Ajá! Van a hacer a Venom malo. Pero malo, malo, malo. ¡Ojo! ¡Spidey! ¡Ajá! ¡Ese traje de Spidey! ¡Ojo! ¡Ájale! ¡Ese es Venom! ¡También tienen a Hulk! ¡Oh! Oh, 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 oh. Aplauso sublime este juego. Este juego, Gabriel. ¡Puf! ¡Oh! Tremendo este juego, ¡Oh! Momento Cuphead. Now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing. Finalmente el DLC de Cuphead. You see how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming. It's really coming. En efecto, Diego, en efecto. All major platforms, we are thrilled. Wow, I'm so thrilled too that I think all the fans can't. Dame DLC de Cuphead. Cuphead. And I've been lucky enough. Quiero mi DLC de Steam Cuphead Deck, para sufrir en directo. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've 30 amped up, de obviously, junio. the gameplay. Madre It's difficult, mía. as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and Sí, se ve bien, Alexis, justo. Own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new new territory, which is yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of Pues challenges. a ver. Well, I know you brought. Venga. You don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer. Venga, un jefe, un jefe. Icy Arena, and features some of my personal favorite attacks and transformations. Transformaciones. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Next file. A ver. Mira, mira nada más. ¡Ajá! Ok. Madre mía. Madre mía. Ya me vi sufriendo. Ya me vi sufriendo, equipo. Ya me vi sufriendo, No, madre mía, se viene sufrimiento con Saga. No, el que está jugando es un maldito pro. O sea, no, el que está jugando, madre mía, no, el que está jugando profesional del Cuphead, no. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geek Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Bueno, este no lo vamos a ver, la neta. El show de Netflix no lo vamos a ver. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with I Am 8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing.
Tomorrow after Geek Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League. Y es todo. Rebecca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda. Neta, este es el gran evento que tanto me estuvo diciendo Geoff Kingley. Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. A ver. Esto suena bueno. A ver. ¡Ajá! ¿Pero esto qué es? We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. ¡Ájala! Ok. No soy muy fan, pero... ¡Ojo, el gato! You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. ¡Ah! ¡Momento waifu! Neon White. A mí no me llama mucho la atención, pero puede ser que alguno de ustedes sí, ¿no? We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Un 7. Let's take a look. ¿Qué es esto, Geoff Kingley? You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time A ver, tiene buena música. El soundtrack sí está bueno. together. Esto tiene todo el look de My Friend Pedro. My Friend is Pedro, digo. Tiene todo el look de ese juego. Ya verá, Humble es calidad, la neta. Son buenos juegos. Nada más hay que saber apreciar que son juegos indie. Estarán guardando... Tengo que es lo peor de todo, Pedrini, que se me hace que lo último que van a enseñar va a ser lo de Last of Us. Te lo digo desde ahorita. Tengo el fuerte presentimiento que lo último que se va a mostrar es lo de Last of Us, cuando ya todos sabemos que ya está anunciado. Dale, Alexis, ve por la botanita. Es que My Friend Pedro es buenísimo, se ven. ¿Qué onda, CR? ¿Cómo estamos? Warframe. ¿Alguien juega Warframe? Joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good, my fellow Canadian. I know, we got like just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? No, es que de verdad, ahorita que ven el tráiler, es el mismo juego, o sea, es lo mismo, Innecesario el tener el remake de Last of Us, de verdad. Chachín, ¿cómo estamos? Pero aún así, se ven, es innecesario sacar un remake del 1. Hay rumor que se retrasa, supuestamente sí, Cristian. We've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. Pero por lo que se había dicho, la web de God of War fue actualizada ayer. Cristian. Entonces puede ser de que... We usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tunnel Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Duviri Paradox. Finally! Finally, I know, it's been a couple of years.
But Devere Paradox is going to be what 10 Alive is all about, and I'm so happy. No creo que salga este año. El God of War, Iván. ¿Quién sabe, Star Wars Survivor, no, únicamente para nueva generación de momento, Chachín. Totalmente, se ve. No, yo. Y a mí lo que se me hace increíble es que mandaron a todo el equipo de Days Gone a trabajar en este remake de Last of Us. O sea, cuando pudieron haber hecho un Days Gone 2. Le quitaron la fecha, Nemesis, de la tienda al God of War. For now, dream of who we were and of who we have become. No sé de qué es esto, la neta. Yo no juego Warframe, pero bueno, debe ser algo bueno, ¿no? O sea, la neta sí se ven. Dividieron muchísimo la comunidad con el Last of Us 2. La neta. Están los que dicen que es una obra maestra, el mejor juego del mundo, que Neil Druckmann es el mejor personaje de la historia, el señor. ¡Ajá! ¡Momento waifu! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sí! El Genshin del espacio. El Genshin del espacio. Ahora sí. Prepárense. Se vienen waifus. Se vienen waifus. A ver. Nada más. Listen. You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future. Así pasa, Gabriel. O sea, lo que yo digo es que deberían dar fecha de salida de los juegos cuando ya está literal a 3-4 meses de salir. The Day Before. No se ha dicho nada más, Maurele. Oye, qué bien se ve este juego. Dame fecha de salida. Fecha para que pueda jugar este juego. Dame fecha. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo Lafu. Nada más. ¡Ya! ¡Como que coming soon! ¡No! Ah, también tenemos el otro, Y el Assassin's Creed... Ese nada más era un tráiler de motivacional ese Chachín. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Que caigan los trailers de esto. La gente pedía waifus. Aquí están las waifus. ¿Qué onda, Alexis? Nada más. ¡Vámonos! Esto me da vibes de Astral Chain,
¡Ojo! Ojito con el Capitán Furry, ¿eh? Sí, a mí también, Iván. Me dio recuerdos de Scarlet Nexus y del Astral Chain a mí. ¡Vamos! ¡La Tortuga Ninja, papá! Reminds us all of the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Sí, tiene look, Alexis, sí. Como ese gameplay, ¿no? ¡Vamos! ¡La Tortuga Ninja, papá! ¡Eso! Sí, literal, chachín, igual. Este juego se va por la nostalgia de todos los que jugamos ese juego de maquinitas de las Tortugas Ninja. ¡6 jugadores! ¡6 jugadores! ¡Ojo! ¡6 jugadores! ¡Madre mía! ¿Cómo? O sea, ¿cómo? El juego sale la próxima semana. La próxima semana salen las Tortugas Ninja. Oye, espérate. El de los Simpsons, chachín. Ese es obligatorio que ya lo saquen, chachín. Y también el hit and run de los Simpsons sería una delicia. ¿Y esto qué será? Sniper People. ¿Esto qué es? El de las Tortugas Ninja. Si se portan bien, lo traigo al canal, chachín. Super People, pero ¿qué es esto? El Humankind. Bueno, al evento le quedan 40 minutos. Un Battle Royale. Este... Ah, pues lo más seguro es que sí es un Battle Royale. El último que anunciaron, Maurele. No lo dudes, Pero cero. Cero se me antoja. ¿Qué está pasando ahí? El sorteo del juego, chachín. El 2 de julio se cierra el sorteo. Según yo, 2 de julio o 4. No me acuerdo si quedó el 2 o el 4 de julio. Pero el día que se termine el sorteo, el siguiente día sí.
Si hay stream, hay anuncio el ganador. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 50th anniversary this year. Este juego sí lo quería ver, papá. ¿Para qué plataformas? Todas las plataformas, Night. Todas las plataformas. Ajá. Este juego sí lo quiero. Lo quiero. ¿Qué onda, Zumbe? ¿Cómo estamos? ¿Cómo es el tema del juego que regalas? Ustedes eligen el juego, Maurele. Versión normalita del juego. Si ganan, yo les doy ese juego. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. ¡Eso! ちょっと待ってるし、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつノックアップストリームだ。なんだありゃ。Pues ustedes quieren, Maurele, nada más me tienen que recordar cuando salga el juego. O sea, ustedes pueden elegir, nada más que pues, es cuestión de ustedes que me recuerden. ¡Zoro! Joya el One Piece, ¿eh? Filled with new encounters and hidden mysteries. Unravel the adventure that awaits. Ah, pues está bien, Alex. Participar está excelente. Tienen la oportunidad. Beyond imagination. One Piece Odyssey. Muy bien, ¿eh? 2022. O sea, se va a salir este año, ¿eh? This August, Soul Hackers 2 from AQUÍ. Oh! And you got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Soul Hackers. Sí. Este juego también lo quiero. Es un come horas, pero quiero este juego. ¿Cuántos capítulos de One Piece? Como 1400, Iván, creo. Ah, ya lo podemos preordenar. Aleluya. You might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. ¿Cómo? 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Pues bueno. Momento Game Pass. Momento Game Pass. Ah, caray. Ah, lo de Samsung. El anuncio de Samsung Gaming, sí. Nada mal, En pocas palabras, muchachos, son gamers. Le tienen que comprar una televisión Samsung.
Puro Samsung, papá. ¿Qué onda, Yawi Wawi? ¿Cómo estamos, pues? Llevamos ya como 1 hora y media del evento, más o menos. Pero llegas al final, mi buen Yawi Wawi. Nacher, gracias por el follow. Está muy bueno esto lo de Samsung, Tenemos aquí del tío Capcom. Que acuérdense que el lunes tenemos en vivo el evento de Capcom, aquí en directo. Para que veamos lo de Resident Evil 4. Y también el DLC de Village. Van a cerrar con Last of Us. Este va a ser el gran anuncio. ¿Ha salido algo interesante? Algunas cosas ya, Huawei. Pero así, ultra top, no. You're gonna get hit with the unexpected in Mario Strikers Battle League. In this no-holds-barred, soccer-ish sport, chaos reigns supreme. So, prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Y el Street Fighter nuevo que decían tipo aventura. Ah, el Street Fighter 6 al principio fue con el que abrieron el evento, chachín. Nada más presentaron a un personaje. My name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how este juego también lo quiero, el Hellsinger. You feel compelled to move and shoot to the beat, but what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. Este lo quiero. We have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. ¡Hay demo! Este lo vamos a jugar en stream, Vamos a jugar el demo en stream, ¿Cuándo sale el Street Fighter 6? 2023, chochín. No dieron fecha. Ah, pues voy a tener que poner a bajar ese demo, para jugarlo mañana, Hellsinger. Sí, está System of a Down. El 15 de septiembre sale el Hellsinger. Ok. The Outsider. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you. Se baja. Free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This is igual. Successor to Until Dawn, stars David Arquette. Mañana sale The Quarry. Cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. A ver. Family is the most important thing in the world. Este juego se ve muy bueno, But if your whole family, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just going to fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. Aha. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this.
Ay, mi madre. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. No tienen poderes. Enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Está mal, Them's the rules, you noob. Está muy bueno, Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival. Lo está jugando ya Auron, se ve, neta. Canada. Now it's time El viejo sabroso. look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges. Ajá, es un pelijuego, pues sí. Es de los que hicieron Until Dawn. No salía en Game Pass, Cazador. Quarry no sale en Game Pass. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made ¿Qué tipo de Doctor Strange es esto? Given how fragile you humans are. No, por eso, The Quarry no, Cazador. No sale en Game Pass. Should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. No me llama. ¿Este juego cuál, Boruto? El que está mostrando ahorita. ¡Ay, cochina araña! El que está mostrando ahorita yo creo que sí. O el anterior. ¡Ah, es el Forest! ¿The Forest 2? Todos, la mayor parte sí van a salir también para consolas, Boruto. Nada más uno sí es de PC. The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we Este no sé. Polo, gracias por el follow. ¿Qué onda, TV? Pues varios anuncios sabrosones, TV, pero nada fuera de lo normal, la verdad. Ha estado flojito el evento. Uno que es como del espacio, Boruto, pero ese no se veía bueno, la neta. No te pierdes mucho con ese. ¿Sale algo interesante, Cazador? Pues... ahorita no tanto, Cazador. O sea, son juegos que ya han salido. Nada más como una actualización. O sea, digo, juegos que ya se han anunciado. El domingo va a ser lo sabroso. Sigo viendo este juego y no sé. ¿Jugué Devil Within? No lo he jugado. Ese no lo he jugado, la neta. Pero es un juegazo.
Warhammer. En estos momentos, Henry Cavill debe estar feliz. To the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Manufacturer of HL1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. And hopefully save the day. Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. ¿Qué onda, Zafar? La bendición al tío Zafar, al tío Zafar. Que todo salga bien el trabajini. Eso hasta el domingo, Steven. Es de Xbox, acuérdate. ¿Qué tanto hay de nuevo? El remake de Last of Us 1. Un nuevo juego de Alien. Que se ve malo. Pues algunos juegos indie que se mostraron. El Warhammer se ve muy bueno, Violencia sin sentido. Se va a pasar largo estos días para el evento de Xbox, cazador. No te lo niego. Me gusta lo que veo del Warhammer, Me gusta, Ah, para el Year 6. Ah, sí, obvio. Del nuevo Mass Effect. Pues mira, también. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5. Ajá. Visceral horror experience. It's a return to the world of layers of fears. Get a dose of this. El famoso juego que había estado trabajando Blover Team, equipo. El famoso Silent Hill. Decían por ahí. A ver. Este van a ser las imágenes del juego que estaba haciendo Blover Team. Supuestamente. Pero al final es un Layer of Fear. No es Silent Hill. It is mine to tell. Now I see it. All this Se ve muy bien, o sea, como todo esto lo están haciendo en el Unreal 5, ya se ve muy realista todo. $80,000 paros cardíacos. Un nuevo Battle Royale. Sí, anunciaron uno, pero muy X, Zafar. Que ni me acuerdo cómo se llamaba, para que veas lo mal que se veía. ¿Quién creo que tenga mejores juegos, Xbox o Play?
Depende de lo que uno busque, Bosquito. $2023. This October, ¡Ajá! arrives. ¡Ájale! It's up to the Batman family, Mira nada más. Red Hood and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Esto estaba esperando, papá, como de que no. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. Este por su pollo que lo vamos a jugar. Today we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. Pero ¿por qué seguimos con Nightwing? Enséñame a Robin o a Batgirl. We continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. Bueno, veamos más de Nightwing. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. Este trailer de personaje. Bueno, lo que es, sabíamos los movimientos acróbatas de Nightwing. Todo el tiempo su combate es acróbata al 100%. Tiene el glider estilo Fortnite. No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. Ojo las skins que trae, ¿eh? Diferentes estilos del pana Batwing. I got this, Bruce. Ok. No está mal. Se ve bien. That was Gotham Knights, and now Lo único que me molesta es que Fortnite nunca da skins para los de Xbox. Ah, ¿cómo no, Zafar? Han habido skins exclusivas de Fortnite para Xbox. An eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. Ay. Last night, like, watched the assets leak, and lo and behold. Aquí vamos. El juego que nadie quería. El juego que nadie necesitaba. El remake que no se necesitaba. Last of Us 1 remake, muchachos. In June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. You know, 9 years for Last of ¡Ya Us. enseña el tráiler! And we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. No, Bosquito, no era necesario. No era necesario. Y menos que cancelaran tantos proyectos por la codicia de esta persona que estás viendo ahorita en pantalla. Multiple projects. Okay, very interesting. So, what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. We've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown. We're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just update the word. Okay, well, what can you tell us about Este man. Standalone multiplayer? No. Yeah, so, we have a concept No, es un asco esta persona, ¿eh? No. But what I can tell you... No. This game is big. Es un It's asco. as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of ¿Se acuerdan que supuestamente iba a llegar el Last of Us multiplayer? El multijugador para Last of Us 2. Pues el señor dijo, no, ya no va a llegar. Vamos a hacer mejor otro juego que les vamos a cobrar, que va a ser online de Last of Us. Neil Druckmann, señores.
Neil Druckmann. Next year. So I wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. Neil We also Druckmann, have something equipo. that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, you know, we've teamed up with Y aparte, el remake del 1. HBO to adapt The Last of Us into a TV show. No, es verdad, lo acaba de decir, Zafar. Pretty incredible. The stuff I'm getting Lo back, acaba de decir. we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. I just can't, I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And they're actually, their last day of filming is tomorrow. So The entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes. No bueno. Kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. Ay, no. Ay, Neil Druckmann dirigió la serie. Ay. First look. Let's take. So you can see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey. No tengo comentarios para todo lo que hace este individuo. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley. No, ya no hay multiplayer, Cristian. El multiplayer acá decir que ya está cancelado para Last of Us 2 y van a sacar otro juego que va a ser el multijugador y te lo van a cobrar aparte. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel $70 para el multiplayer de Last of Us. Awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. Ya enseña el tráiler de Last of Us 1 Remake y ya terminemos con esto. And I hear you actually have a couple actors from the show who are. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on out. Oh, what's up, guys? Hello. Surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Maldita sea. Tenían que meter a Troy Sabrosón Baker en esto. Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I No, Bosquito, no. One of our very first series, we said Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and the helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show, and it wasn't. It has to be more. Esto sí es de que están nada más buscando dinero, Bosquito. Like a cameo. These are real roles that we're keeping under wraps for now. O sea, se me hace increíble. Lleva 2 años que salió Last of Us 2. So good. Y en 2 años decidieron de que no, el multiplayer mejor lo cancelamos y mejor hacemos un juego por separado. Y te lo vamos a cobrar. Keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've had except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set. To be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the El 1 es un juegazo, Edwin, pero no necesitaba un remake. I was coming home to friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are. Algunas, Bosquito. They're so bueno, todas, ¿no? Perfect. And we've been trying to sort of describe that feeling of. ¿Qué te digo? Se ven próximamente. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love. Just being a part of I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can
tell you. So sneaky. All right, well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Pero sí, todo se te liquea, hermano. Let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea. O sea, me da risa que hasta él se da cuenta que siempre se le liquea todo. Original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision. And we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at The Last of Us Part 1. Wow. So why'd you leave Boston? No, todavía no. Todavía no han dado nada de God of War. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a ¿Qué time, te digo, Iván? I had somebody ¿Qué te digo? I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. O sea, solo va a salir para Play 5 este. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. It's because you did these performances. Innecesario. Innecesario. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Cancelaron Days Gone 2 para hacer este juego. Nada más, como dato. Animation that we did for the faces and kind of like retargeted on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and We're studied. seeing side by sides here, just how much it has changed. That you went and you redid the models and rebuilt everything. Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the No, Edwin, no es necesario, Edwin. They're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. O sea, este juego es únicamente si tú nunca jugaste Last of Us 1. Literal. Knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC, we wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys played the game? I actually played En it efecto, una again actualización. just to refresh my memory Pues, before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago since we're so. O sea, literal, si se lo van a comprar es porque nunca han jugado Last of Us 1. I can't De verdad. You guys did such an amazing job on that original game. Es la única razón por la que diría adelante, cómprenlo. Si ya jugaste Last of Us 1, nada más si eres un ultra fan del juego. Es lo mismo. Well, it's the whole, like, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on, like, Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this, again, to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Sky. Okay. And you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. Okay. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome.
All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that. Es todo. Ya es todo. Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Des with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet of Lana. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming. Madre mía. Epic Games Store Showcase. And then finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. ¿Harán un remake del multijugador? No, Nepe, no, ¿cómo crees? 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming Sí, Maurele. El domingo, que es el de Xbox, el lunes, que es el de Capcom, y el martes, que es el segundo evento de Xbox. Sin comentarios, equipo. Sin comentarios, Sin comentarios, Sin comentarios. A ver, les voy a ser sincero. El domingo es donde va a estar lo bueno. El domingo es donde va a estar todo lo bueno, porque es la conferencia de Xbox. Domingo y lunes. Domingo para ver todo lo que trae Xbox, son 90 minutos de conferencia. Y el lunes lo de Capcom. Pero la neta, para hacer este tipo de eventos, mejor dejarlos pasar. O sea, tanto hypearon este evento. Bueno, es el gran problema que yo creo que tenemos hoy en día, ¿no? De que hypean muchísimo los eventos cuando pues, no tienen cosas que enseñar. O sea, se me hace increíble que el gran anuncio, que supuestamente tiene que mostrarse en este evento se te liqueara. Eso se me hizo increíble. De que el gran anuncio, que es el remake de Last of Us, se te liqueara 10 minutos, bueno, media hora antes de que saliera el evento. Media hora antes. Bueno, Elden Ring gote asegurado, quién sabe, Nepe, porque como va a salir Last of Us Part 1, ya no sabemos. Acuérdate de eso. ¿De qué te perdiste? Pues el anuncio más importante, Germán, pues Last of Us Remake. ¿Qué onda, Gramka? ¿Qué onda, Chumperx? ¿Ya viste que Xbox ya no necesitará consola? Sí, Pedrini, justo. Pero nada más ahorita con televisiones Samsung, Pedrini. Esto está buenísimo. Pero bueno, ya, desde ahorita les digo, ya peligra el GOTY de Elden Ring, Desde ahorita se los digo, ya está peligrando el GOTY de Elden Ring porque salió Last of Us. Y ya saben, o sea, van a empezar a darle premios hasta por debajo de la lengua a Last of Us 1. ¿Ves que oculta? Gracias por el follow. ¿Nada Assassin's Creed? No, Morele. No. Xbox sin consola, sí. Se anunció de que las nuevas televisiones Samsung, que están hechas para gaming, van a traer un hub que es de ¿cómo se dice? De gaming. En donde vas a poder jugar Stadia, xCloud y no me acuerdo qué otra plataforma sin tener necesitado una consola. Entonces tú con entrar a ese hub vas a poder entrar a Game Pass y jugar todo el catálogo de Game Pass por la nube. El ADA se inscribe en África, pero eso es Origins. Según yo, ¿no? Sí, porque Origins es en Egipto. Egipto es en África. O mi geografía está pésima. A ver, les voy a ser sincero también. Hubiera estado bueno que hubieran cerrado con el nuevo juego de Kojima.
tanto se liqueó esta semana, de tantos juegos, para que cerráramos con Last of Us Remake. Ahorita ya se puede jugar bien, se ven, con la actualización de 60 cuadros. Sí, ya salió Rings para Game Pass, para que lo prueben. El mejor Assassin's Creed de la última trilogía. Un buen internet, pues fíjate que no tanto, Zafar. Fíjate que no tanto, Con tener 10 megas, dicen que es más que suficiente. Dale, Morele, gracias por pasarte. A mí no me gustó el evento, la neta. A mí no me gustó el evento y tampoco, pues, el final. Esperaba un anuncio fuerte. No algo que ya sabíamos a todas voces de que iba a salir un remake de Last of Us 1, que para mí es innecesario. Dejaron un muy mal sabor de boca. Espero que Nintendo anuncie mañana de que la próxima semana tenemos un evento de Nintendo para poder tener una deliciosa y hermosa semana donde tendremos el evento de Xbox, el evento de Capcom, segundo evento de Xbox, evento de Nintendo. Con eso me hacen feliz, la neta. Me hacen feliz. El evento de Sony fue bueno, no se los niego. Me gustó el evento de Sony. Pero el Summer Games Festival, la verdad, está terrible. Está terrible, o sea. Para los interesados, el domingo van a anunciar la colección Phoenix. Iván, justo. Que a ver, mira, por esa parte, Iván, chance dices, bueno, la colección Phoenix, ¿hace cuánto salieron los Gears of War? Uf, hace un buen. Ahí te digo, órale, un remake. Pero aún así todos los Gears of War ya tienen el FPS Boost en Xbox, donde los puedes jugar a 60 cuadros. No, maestro, por solo ser Last of Us. Y agárrate, se ven que van a estar pidiendo a gritos de que Last of Us Part 1, así, Last of Us Part 1 se lleve el GOTY este año. ¿Qué onda, Gael? Pues es un estilo de 3. ¿Le puedo ayudar, señor Dark? Ya existe el remake de Gears of War. Ah, no, Zafar. O sea, va a ser la colección Phoenix es el remake del 1, que ya está hecho. Van a hacer remake del 2, del 3 y el de Birth, el Judgment. O sea, van a hacer 3 remakes. Sí. O sea, es lo bueno. O sea, van a sacar remake del 2, del 3 y del Judgment.